Oiga, una consulta que nos hacemos recurrentemente en este proceso nuevamente, la forma como se va evidenciando la expresión del manadita, ¿no? En este tema de la consulta popular y el referéndum. ¿Qué lectura le da usted precisamente a ese hecho, ¿no? A la forma como van votando los ciudadanos en esta provincia, su provincia? Sí, bueno, hemos sido un poco agredidos por la forma de votación. Creo que, eh, si bien es cierto que ganó el sí en la mayoría de las preguntas, las dos preguntas que ganó el no en todo a nivel nacional, sí, nosotros tenemos un porcentaje más o menos de 50-50. Es importante entender y hacer una sobre lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en Manabí durante muchos años. Definitivamente el grupo de la RC5 ha tenido una estructura territorial muy profunda en la provincia y que se ha evidenciado y se evidencia permanentemente en la forma de votación. Eh, que desde el expresidente Correa se armaron grupos, ¿no es cierto?, en cada uno de los sectores y es una provincia que yo creo que estructural como partido, yo por supuesto no soy RC, pero creo que es importante aclarar qué es lo que está sucediendo. Entendemos que hay una estructura que han armado y es uno de los pocos partidos que tiene una estructura territorial, creo que en casi todo el país y fundamentalmente en Manabí. Entender que gran parte de los GATS son manejados o hay alcaldías que son de este mismo movimiento, así como en la prefectura. Y más allá de eso, creo que sí es importante entender, voy a hacer un símil y no quiero que sientan ofendidos en lo absoluto en ningún sentido, pero siempre hemos tenido un bicentralismo muy pronunciado en el país, hacia lo que es la provincia de Guayas y lo que es la provincia de Pichín. Mm. Manabí no ha sido una provincia muy atendida y durante el tiempo que se le pudo y se le dio cierto tipo de nivel de atención, la gente recuerda eso y de las formas, de las condiciones por las que la provincia vota de esa manera. Las Claro. poca, la poca infraestructura que ha habido en la provincia y la poca inversión que ha habido en la provincia, incluso a raíz de lo del terremoto, nosotros entendemos y sabemos que hubo una despilfarro y una mala utilización de los fondos de la cual todos estamos sumamente al país, porque todo el país colaboró para levantar a Manabí justo ahora, a pocos días de haber recordado 8 años del terremoto. Recordamos con muchísima gratitud al país de que nos ayudó a levantarnos y a avanzar. Sin embargo, del mal uso de estos fondos, del despilfarro de estos fondos, lo que llegó a Manabí fue ese gobierno. Entonces, creo que un poco debemos de entender eso y creo que es un momento para que el gobierno, ¿no es cierto?, tome acción sobre las provincias que están atendidas. Mire que de las provincias del Oriente, Sucumbíos, algunas provincias también han tenido este tipo de votación. Claro, Entonces, por eso el centralismo o el bicentralismo en muchas ocasiones atenta justamente contra la unidad nacional. Por eso nosotros siempre cuestionamos aquello. Incluso en materia informativa nosotros siempre estamos diciendo, a ver, el país no solamente es Quito y Guayaquil. El país son las 24 provincias, los 221 cantones, y a veces hasta en el entendimiento del tema comunicacional caemos en ese gravísimo error. Siempre propendemos en aquello, ¿no?, en el tema de la unidad nacional, que hay que fomentarlo desde todos los sectores. Pero vea usted, ¿no?, como usted acaba de decir algo que es importante. La provincia de Manabí, con un prefecto provincial de esta organización política, ¿no?, con los alcaldes y alcaldesas en su mayoría de esta organización política. Sin embargo, no se ve, porque se debería aprovechar esa coyuntura, ¿no?, para ir fomentando el desarrollo. Pero vemos que no es así, y en ese error también se ha caído acá. Incluso Guayaquil, con los cantones de la zona de influencia, han estado bastantes años en una línea política, y sin embargo el famoso modelo exitoso no se ha podido trasladar ni a Durán, ni siquiera pues a Daule,
y a toda esta zona o área metropolitana, ¿no? Entonces a veces ese tipo de cosas van evidenciando también los errores que se cometen desde las organizaciones políticas. Pero en todo caso, el comentario no iba por el sentido de ser peyorativos con la forma de la expresión del manabita, sino que siempre es muy oportuno poder tener esas lecturas, y qué mejor que venga de una legisladora que es manabita, ¿no? Creo que lo más importante es entender que hemos visto en el país que ya no hay una votación absolutista, o sea, no hay una votación del sí por el sí o el no por el no. Creo que la gente ha razonado un poco las preguntas y ha votado a cada una de las preguntas. Entonces ahí vemos que hay una diferencia en cada una, no hay una votación absoluta, ¿no es cierto? Antes veíamos una votación por el sí en todas las preguntas, votación por el no en todas las preguntas. Más bien creo que hay que resaltar de que en general en el país ha habido una evaluación sobre las distintas preguntas y se evidencia votaciones diferentes en cada una. Sí, y Creo eso que es eso es bueno. importante porque claro, hay un razonamiento sobre las preguntas, hay una intención distinta sobre cada uno. Lo comentábamos aquí a la interna, discernir sobre cada uno de los temas. Permítame que Luisa Delgadillo tiene otras inquietudes a esta hora para nuestra invitada. Con mucho gusto. Claro que sí. Claro que sí. Un gusto saludarla, asambleísta. Bienvenida a Diálogo también de parte de esta servidora. Luego de la consulta popular y lo que el presidente Noboa ha calificado como una goleada, 9-2, habrá que instrumentalizar parte de lo que fue el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en el trabajo que realice la Asamblea. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo han visto los legisladores, los asambleístas, lo que fue la consulta, el pronunciamiento del soberano? ¿Y cómo están los ánimos para poder acometer en implementar cuanto antes en los plazos y los calendarios que así dispone la ley lo que dijo el pueblo, a todo lo que dijo sí, para que sea una realidad cuanto antes? Creo que es importante cuando uno está en una posición de autoridad, creo que es importante ser medidos en las expresiones. Más allá de goleada o no goleada, creo que el ciudadano se ha pronunciado, aunque nosotros desde todas las bancadas había la intención, y siempre hubo la intención de tramitar muchas de las leyes que justamente parten del eje de seguridad. Dentro de las comisiones, por ejemplo, a la que yo me pertenezco, que es la de régimen económico, nosotros también somos del eje de seguridad, y creo que siempre ha sido el espíritu de la Asamblea, trabajar en cada uno de estos temas, y creo que yo así con todo el gusto y el cariño posible al gobierno de retomar el inicio que él tuvo, que fue el llamado a la unidad, el llamado a trabajar todos juntos en un proceso de cambio para el país, porque todos desde cada uno de nuestros espacios debemos apoyar y aportar para el desarrollo del país, y específicamente del desarrollo de la seguridad. Las preguntas que han sido aprobadas dentro de la consulta popular que acabamos de votar, fundamentalmente nos están priorizando el eje de seguridad. Se van a dar el tratamiento, las que son constitucionales, las que son cambios de constitucionales, pasan directamente al cambio a la Constitución. Tienen 5 días el Ejecutivo para enviar los proyectos de ley en base a tal cual las preguntas estuvieron y a los anexos que estaban dentro de la consulta, y de acuerdo a esto nosotros haremos el trámite pertinente en la Asamblea. Por supuesto, todos los bloques, creo que absolutamente nadie va a estar en posición adversa a no aprobar, porque esto es un mandato popular y nosotros pues somos obligados a acoger estos mandatos. Lo que haremos es los aportes en beneficio, a lo mejor en la redacción o en el proceso legislativo, pero tenemos 60 días para tramitarlos, y creo que ahora, más que nada, el gobierno entienda que desde la Asamblea se le han aprobado las 5 leyes económicas urgentes solicitadas por el gobierno, y ahora el mandante, que es el pueblo ecuatoriano,
ha dado también paso a todas las preguntas que ellos consideraban que eran temas importantes como para poder darle un trámite y solución a la violencia interna, que creo que es lo que más nos preocupa. Y todos estamos en esa línea, pero creo que ya es un momento de tomar acción y fundamentalmente articular en todos los sectores, cada uno desde nuestras casas y cada uno desde la actividad que desarrollamos y desde donde estamos, podemos también ser partícipes en esta solución. María Mercedes, tengo una segunda inquietud para enseguida dar el uso de la palabra a mi compañero Leonidas. Mi pregunta es la siguiente. Antes de la consulta hubo, si se quiere, algunas disidencias y algunos enfrentamientos entre el partido de gobierno con el movimiento político Construye en el seno de la Asamblea, una ruptura en lo que al comienzo pues parecía, más allá de que no fueron parte de la alianza, sí un respaldo a determinadas leyes o a muchos de los temas que impulsaba el Ejecutivo en este primer tramo de lo que han sido estos 6 meses de gobierno. El día de hoy, el Partido Social Cristiano también ha hecho público un comunicado en el que dice que el acuerdo que tenían con el gobierno llegó hasta aquí y que en adelante apoyarán en aquellos temas que ellos estimen sean convenientes o pertinentes para el país. ¿Cree usted que partiendo de esa premisa, de aquí en adelante, más allá del tema de instrumentalizar lo aprobado por el soberano en la consulta popular, la relación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea ya no será la misma de antes? Porque estamos viendo todo lo que está ocurriendo con la Revolución Ciudadana, el pronunciamiento del PCC, la ruptura con Construye. ¿Cómo se van a manejar los independientes y cómo avisora usted con este escenario que hemos precisado lo que va a ser el futuro de la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional? Justamente por eso yo me refería en un inicio de que considero, y más bien hago un llamado a la madurez política del lado del Ejecutivo, solo dentro de la Asamblea. De una u otra manera, si bien es cierto que se han pasado las leyes económicas urgentes y ahora la consulta popular, siempre va a necesitar de un trabajo articulado con la Asamblea. Y tener una posición de ruptura con los diferentes bloques de la Asamblea va a complicar el funcionamiento de la Asamblea, que hasta ahora hemos retomado y hemos más bien trabajado en conjunto y se han logrado aprobar 17 leyes en este proceso tan corto de tiempo. Creo importante hacerles entender que no deben quedarse solos. La idea es que todos podamos trabajar de una manera articulada, pero los distintos bloques se han visto agredidos de una u otra manera por actitudes que vienen desde el Ejecutivo a cada uno de ellos. Sí, todos hemos visto el pronunciamiento hoy día del Partido Socialista, hemos visto la disolución si bien cierto con Construye nunca hubo un acuerdo, sin embargo Construye apoyó muchísimos de los proyectos importantes del gobierno. Y con el caso de la Revolución Ciudadana, exactamente igual. En el caso de los independientes, yo le digo que la situación es bastante similar porque han logrado articular un trabajo equilibrado durante estos días y hemos visto que hay una postura un poco absurda, llamémosle así, sin ánimo de ofender, pero un poco absurda, porque dentro de la Asamblea va a necesitar de una u otra manera articular otras cosas que vienen en proceso, porque entendamos que las elecciones, si bien es cierto que todo el mundo está en este proceso pensando en las elecciones, pero en el caso del Ejecutivo tiene que ya a gobernar. El pueblo le ha dado hoy, el día domingo, ha sido contundente en su votación en el sentido del eje de seguridad, porque estamos viviendo momentos muy complejos en donde se ha retomado, yo creo que hubo una baja en la cantidad de muertos y de violencia que
pero ha vuelto a repuntar y debemos articular el trabajo desde la Asamblea. Entonces, más bien, un llamado a la cordura, un llamado justamente al manejo político de la situación con los diferentes bloques de la Asamblea. Muchas gracias por atender mis requerimientos. Leonidas Castro continúa con la entrevista. Gracias, Luisa. Asambleísta, un poco conocer su posición con respecto a lo que está haciendo la Asamblea hoy. El CAL aprobó algunos pedidos de juicio político, tienen que ir a la comisión respectiva, justamente para analizar si proceden o no, si siguen su proceso normal. Pero hay al menos 10 juicios políticos pendientes, entre esos hasta la propia fiscal general de la Nación. Le pregunto, ¿cómo van a ustedes a trabajar en este sentido? Porque está el tema del ex ministro Fernando Santos, que entiendo que este jueves también ha sido llamado a continuar su proceso de juicio político, y hay otros funcionarios del gobierno, el expresidente Lasso, y entiendo que hoy el CAL califica el pedido de juicio contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, y contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Entonces, ¿cómo van a trabajar ustedes como asamblea para generar leyes, pero también enfrentar este tema que es un poco que nos deja pensando? 10 juicios políticos, ¿en qué momento los van a evacuar? Bueno, le comento lo siguiente, los juicios políticos que estaban, usted entiende que una vez que está presentado el juicio político con los requisitos en el CAL, tienen que darse trámite. No podemos, ni desde la Comisión de Fiscalización se puede, llamémosle así, dar de baja los juicios, sino que deben ser tramitados. Tenemos justamente el pleno en el juicio político del ex ministro Santos Alvite, que ya estaba presentado con anterioridad. Luego de ese viene el juicio del señor Zapata, del comandante Zapata, y después viene el juicio de la fiscal. A partir de ese juicio estaba planteado un juicio si mal no recuerdo, al señor Carreón, un problema de que no podía haber alguna cosa alguna irregularidad en el nombramiento por alguna cosa que no hacer, creo que era una cuenta offshore, alguna cuenta en el exterior, alguna cosa así, o por ser dueño o partícipe dentro de uno de los medios de comunicación. Y después, en los días del asunto y del problema que tuvimos y que vivimos en la Embajada de México, el bloque del RC5 y ha planteado los juicios políticos a los tres, a la canciller, a la ministra Palencia y al ministro Lofredo, pero el gobierno se adelantó su alcal con el juicio político a dos exministros del gobierno del señor Lasso. Entonces todos estos juicios políticos están en fila y lastimosamente, sea que nos toque a nosotros en este periodo tratarlo o en la siguiente asamblea, una vez que ingresan los juicios políticos y están calificados, no hay otra forma de que llevarlos al trámite, que es el juicio definitivo en el pleno. Asambleísta, y para finalizar mi pregunta y dar el paso a Carla Escobar, ¿podrían romperse más alianzas al momento que lleguen al juicio de la fiscal general del Estado, que ese es un tema principalmente que lo lleva adelante a la Revolución Ciudadana y no el resto de bancadas? Bueno, vamos a ver cómo se... La verdad es que sí nos sorprende. Yo creo que la gran mayoría del país, no solamente dentro de la Asamblea, sino gran mayoría del país, está de acuerdo con el trabajo de la fiscal y estamos colaborando y tratando de que siga adelante con la información que, si bien ha sido de un dolor profundo como país, un dolor profundo para nuestra institucionalidad, creo que era importante, porque hay veces que la única manera de superar ciertas cosas es topar fondo, y topar fondo a veces significa destapar todo lo que ha estado sucediendo, ¿no es cierto? Y creo que vamos a ver cómo se da, cómo se presenta. Entendemos que no habrá la votación, si bien es cierto que va no reunirán los votos. Ir al pleno. Tenemos entendido, al menos hasta el momento, no existe la votación como para procesar una destitución en lo absoluto. Muy bien, Carla Escobar continúa con la entrevista. Asambleísta, buenas tardes. Como bien lo decía mi compañera Luisa Delgadillo, el Partido Social Cristiano ya dijo que rompía la alianza que tenía con el gobierno. Días atrás también lo dijo ya enemigos declarados en la RC5. El movimiento que
que maneja hoy la ex ministra María Paula Romo también, después de la anulación, por así decirlo, del partido también estará en contra del Ejecutivo. Mi pregunta es, ¿usted cree o ve la posibilidad de que corra riesgo que las preguntas que fueron ganadas en referéndum sean en la Asamblea desechadas y que por temas políticos no se cumpla la voluntad del pueblo ecuatoriano? No, eso no puede ser, porque eso es un mandato obligatorio. El momento, nosotros, por ejemplo, estar en desacuerdo en alguna ley económica urgente, podríamos estar en desacuerdo en algún pronunciamiento o alguna iniciativa desde el Ejecutivo o alguna cosa así, los bloques estar en desacuerdo, pero en el caso de una consulta popular nosotros tenemos la obligación, creo que incluso so pena de destitución, porque no estaríamos cumpliendo con las funciones. Nosotros lo único que tenemos es darle trámite, tanto en las que son de modificación constitucional como en las que son de iniciativa que estaban, ¿no es cierto?, los anexos, mientras de lo que esté enmarcado en la pregunta y en los anexos, nosotros tenemos la obligación de darle trámite. La verdad es que en la historia del país, no recuerdo en qué año fuimos a elecciones y se votó a favor de la descentralización, se decía aquel entonces de las provincias, y todo eso quedó dormido y sigue guardando el sueño eterno en algún lugar, en algún despacho. Entonces ese es el temor, por eso hice la pregunta anterior. Y yo quiero volver a Manabí. Soy hija de un manabita y por eso me preocupa un poco el tema y la situación. Y no sé si es un rasgo o algo psicológico. No entiendo el comportamiento en las votaciones de los manabitas. Lo digo con todo el respeto del caso. Tienen una ola de violencia criminal casi a diario. Son tendencia en las redes sociales casi a diario por todo lo que ocurre. Tienen un prefecto que podrá ser de la RC5, que manejó el SRI, pero que mayormente no ha hecho nada trascendental por Manabí, a más de cobrar el peaje para entrar a Puerto Viejo, porque usted no paga peaje para entrar a Manta, para entrar a Vallecas, usted paga el peaje para entrar a Puerto Viejo, que es la capital de los manabitas. Entonces, ¿qué tanto y yo me responsabilizo y no la radio lo que voy a decir, esta inoperancia que para mí es manifiesta del prefecto de Manabí, que lo veo incompetente en el cargo, ha hecho que siga manteniendo bases, redes, que el Manaba no se da cuenta de lo que está pasando, no se dio cuenta de lo que le hicieron sobre los fondos de aquel 16 de abril. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué esta? Porque yo creo que así como estructura que no hace nada, no creo que la tengan todavía. Bueno, Manabí ha sido una provincia, si usted conversa con su padre, ha sido una provincia siempre relegada, como yo le decía, es una provincia que ha sabido salir adelante sola. Es una provincia que no ha tenido mayor intervención del Estado como tal, no tiene una institucionalidad o una presencia permanente del Estado o de los gobiernos. Entonces es una provincia que un poco funciona con una idiosincrasia distinta, en la que quiere menos intervención y cada uno ha sabido salir. Yo le hago solamente un acuerdo. Imagínense, han pasado cuántos gobiernos y nosotros hace muy poco tiempo recién tenemos aeropuerto en la provincia. Cada vez que nosotros como necesitamos algo, pues lo tenemos que hacer nosotros mismos. No hay... en eso yo más bien siempre he hecho un llamado a la provincia a buscar tener una voz unida y contundente y juntos, unidos, para poder exigir los derechos que requiere nuestra provincia. Cuando Guayas necesita alguna cosa, pues desde todos los sectores, desde internamente pueden, pero las autoridades, las cámaras, el sector productivo, o sea, desde todos los sectores se unen en la exigencia de las cosas que son necesarias para la provincia. Lo mismo pasa con la provincia de Pichincha. En parte también pasa un poco con la provincia de Azuay, pero nosotros en Manabí no hemos tenido eso. Lastimosamente, un poco hemos tenido que salir adelante por propio esfuerzo y bajo nuestro propio trabajo, y como que no ha habido una intervención mayor del Estado. Entonces también yo sí he dado un llamado a revisar un poco eso cuando... nosotros tenemos a veces, por ejemplo, yo le hice
le he preguntado al ministro de Obras Públicas, le digo, ministro, usted dice que de las vías están en buen estado. Creo que no ha viajado mucho por tierra a nuestra provincia de Manabí porque tenemos gravísimos problemas con la infraestructura. Está terrible. Que se va deteriorando, que se va dañando y que no hemos visto solución. Y así en cada una de las cosas. Entonces, sí creo que es importante. Prácticamente han regalado el puerto de Manta a una empresa privada que se beneficia más que lo que recibe como recursos el propio Estado. Entonces, es que yo, de verdad, yo vuelvo y lo digo con todo el respeto al caso, le insisto, soy hija de un manabita y no quiero que mis palabras puedan doler o herir a un cantón o una provincia que para mí es muy querida. Pero yo no logro entender esta poca capacidad que tienen de ver lo que ocurre, de ver cómo los perjudican, sobre todo porque son tan productivos, porque tienen tantas empresas, tienen el tema de pesca, o sea, lo manejan tan bien. Ya quisieran algunas otras provincias o algunos otros cantones del país tener la estructura de empresas que tienen, por ejemplo, en Manta. Pero yo le pregunto una cosa, yo le hago más bien un llamado a una reflexión. Uh-huh. Cuando uno está, ¿no es cierto?, uno está pasando momentos graves, uno hace el recordatorio y uno regresa a la época en la que se sintió mejor, feliz, más atendido. Claro. Y lastimosamente, como ha sido una provincia que siempre ha sido relegada, voy a poner un ejemplo que así mismo quiero que no se malentienda, pero digamos que usted en su casa tiene 2 perros a los que permanentemente les está cuidando y les alimentando, etcétera. Cuando llega un perro ¿no es cierto?, y uno le da alguna cosa, él va a ser muchísimo más agradecido y va a estar más permanente, fiel con usted, porque se siente reconocido, se siente mirado, se siente querido, se siente... Entonces, creo que un poco también es regresar a mirar con todo el perjuicio y el daño que puede haber ocasionado también el gobierno del expresidente Correa, pero también fue en uno de los pocos momentos en los que se le reconoció, se le llevó a una asamblea constituyente en Montecristi. Se resaltó el movimiento libertario de Eloy Alfaro, se le dio la carretera, se le dio puentes. No estoy hablando de que de una u otra manera, por supuesto, todos sabemos que hubo sobreprecios, hubo un montón de problemas y que hasta ahora estamos viendo y que son evidentes ya después de tantos años, pero más bien yo hago un llamado a los gobiernos, ¿cierto?, a regresar a mirar a las provincias y devolverle un poco ese espíritu a cada una de las provincias, porque yo creo que va a ser en la que la gente pueda equiparar y ver que hay un equilibrio en la distribución de las necesidades y de la solución de las necesidades de cada una de las provincias. Esperemos que así sea, asambleísta. Agradecerle a esta hora de la tarde su intervención aquí en Radio I99 y decirle que vamos a estar pendientes con algunos otros temas que vamos a estarla consultando en las próximas semanas.